Como bien decía Mariano, estamos muy contentos de volver a estar aquí entre los santos. Hemos estado por 2 domingos sin ver a los hermanos. El domingo pasado estábamos en el campamento que se realizó en Colombia. Recibimos la palabra del hermano por parte de Dios a través del hermano Luis Fontes y fue realmente una alegría y un refresco para nuestros corazones, pero también fue una gran oportunidad para conocer otros hermanos de Ecuador, de otros países que también estaban presentes en el campamento y la verdad que fue de mucha ayuda. Enviamos de manera particular saludos del hermano Celso Machado, su esposa Dayan, su hija Rebeca. Estuvimos con el hermano Jair Díaz y su esposa Lady. Ella, como saben, está en ese proceso de recuperación después del trasplante del riñón y del páncreas. Gracias al Señor está reaccionando bien, están reaccionando bien los órganos, pero ella necesita un tiempo como de 4 o 5 meses de recuperación. Fuimos a verla, estuvimos con ella. Ella prácticamente nos animaba a nosotros y envía muchos saludos a los hermanos junto con el hermano Jair. Otros hermanos como Tis Salamanca, su esposa Joana y otros hermanos de la comunión saludan a la iglesia. Estuvimos con la esposa del hermano Gino, la hermana Miriam, Gianfrancesco en su casa compartiendo. Ella también envía muchos saludos a los santos aquí en Paraguay. El hermano Jair va a estar en el campamento de septiembre. Él va a compartir también con nosotros, así que ya están los pasajes. Él va a venir juntamente con el hermano Gerson Lima y su esposa Miriam de Brasil para nuestro campamento de septiembre. ¿Cuántos ya se inscribieron? Hay algunos todavía. Ahora estamos ahí, vamos a inscribirnos para estar todos porque van a venir varios hermanos de no solamente de Paraguay, sino también de otras naciones, hermanos de Brasil, de Colombia. Algunos hermanos están queriendo venir a nuestro campamento de septiembre. La semana que viene, algunos de nosotros no vamos a estar presentes porque vamos a ir a Hernandarias, donde el hermano Romeo Bornelli va a tener una conferencia, otro hermano que el Señor está usando para edificación de la iglesia, de manera particular mirada a los que están sirviendo en las iglesias. Así que con otros hermanos de Ciudad del Este, de Campo 9, de Chacoí, de Pastoreo, de Fernando, de Asunción, de Corrientes, vamos a estar allá en Hernandarias para recibir por 3 días la palabra del Señor. Así que si no nos ven la semana que viene algunos de nosotros, es por ese motivo, viernes, sábado y domingo. Amén. No es que nos estamos queriendo escapar de ustedes, no, al contrario, es el deseo de querer seguir recibiendo del Señor, porque así como damos, queremos recibir, ¿verdad? Amén. Así que para eso el Señor da obreros en su casa. Muy bien, vamos a la palabra. Segunda epístola del apóstol Pedro. Abramos ahí esta mañana, vamos a considerar con su ayuda la porción que nos toca. Hermanos, lo más difícil para el camino cristiano es la perseverancia, ¿sí? A veces queremos tirar la toalla, como se dice, ¿verdad? Queremos abandonar. Entonces, hay algo que daña mucho a la persona. No solamente al creyente que ya está en el camino, sino también a la persona que ahora está en el camino, que no es todavía creyente y que está por convertirse y abandona. Entonces, por un lado, el enemigo lo que busca es que los que ya están en el camino como hijos de Dios, encaminándonos hacia el reino celestial, caigamos, abandonemos la carrera y no avancemos. Eso es por un lado. Pero por otro lado, lo que también busca el enemigo es que aquellos que aún no se han convertido, no han nacido de nuevo, pero están, digamos, buscando esa experiencia del nuevo nacimiento a través de escuchar la palabra y estar en ese camino, abandonen ese camino por completo para su perdición eterna. Así que el abandono es algo que Satanás quiere que abandonemos, quiere que nos sigamos,
quiere que no perseveremos, quiere distraernos, quiere arrastrarnos a los creyentes y a las personas que se acercan a el camino recto de Dios. El enemigo busca a través de sus falsos profetas quitarlos del camino para que abandonen por completo ese camino. Eso se llama la apostasía, ¿sí? Así que, hermanos, el apóstol Pedro, ya ancianito, ya se le dijo de parte del Señor que muy pronto iba a abandonar su cuerpo, iba a morir. Él está con un deseo de escribir a estos santos que estaban en diferentes regiones de Bitinia, de Asia, de Capadocia, iglesias del Señor. Él los llama en su primera epístola como los expatriados, aquellos que aunque están aquí en esta tierra, tienen que vivir como extranjeros, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Él los llama extranjeros. Estos expatriados que tienen su patria celestial en los cielos son los receptores de estas dos epístolas del apóstol Pedro. El objetivo de Pedro a estos creyentes que estaban padeciendo persecución por causa del nombre de Cristo es animarlos. En la primera epístola los anima a que puedan sufrir dignamente y no manchar el nombre de Cristo, y perseverar y aceptar y saber que aunque están padeciendo, eso es parte del trato de Dios en nuestro camino celestial. Y en la segunda epístola, lo que Pedro está haciendo es exhortar a estos creyentes a que puedan crecer en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El objetivo de este deseo del apóstol Pedro era para que ellos pudiesen estar firmes y contrarrestar, resistir contra las falsas enseñanzas de los falsos profetas y así permanecer en pie hasta la segunda gloriosa venida del Señor. Así que en esta segunda epístola de Pedro se habla mucho de los falsos. Hoy estamos minados de falsos. Yo creo que hay más falsos hoy que en el primer siglo, ¿sí? Así que con más razón debemos estar atentos a lo que el Señor nos está diciendo. Hoy es el tercer mensaje que vamos a hablar acerca de los falsos profetas, en el capítulo 2 de la segunda epístola de Pedro. La semana pasada nuestro hermano Irán nos recordaba que aunque Dios permite que existan falsos, Él los va a juzgar. La conclusión de aquello que venía diciendo en la primera parte del capítulo 2 se encuentra en el verso 9 del capítulo 2. ¿Qué dice el verso 9? Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. O sea, aunque Dios permite que hayan falsos, Dios no los va a dejar sin un castigo durante el tiempo que están esperando el castigo eterno. Están bajo castigo hoy, esperando el juicio eterno. O sea, Dios es un juez justo que va a hacer pagar sobre ellos sus falsas enseñanzas, sus malos deseos de descarriar a la iglesia y atacar contra el cuerpo de Cristo. Así como Dios es capaz de reservar y guardar a los piadosos de la prueba, asimismo Dios es capaz de pasar su juicio sobre aquellos que atentan contra la iglesia. Dios lo va a hacer. Amén. ¿Cuándo lo va a hacer? En su segunda venida. Él trae 3 ejemplos. Si Él no perdonó a los ángeles que pecaron, si no perdonó al mundo antiguo e impío en los tiempos de Noé, si no perdonó en los tiempos de Lot a las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿qué piensan? ¿Que no va a perdonar a los falsos? ¿Que va a perdonar a los falsos? Claro que no. Dios también a ellos hará caer su juicio, su mano dura, y ese juicio va a ser un juicio eterno y terrible. Por eso dice que Dios sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entre estos injustos, ahora Pedro nos va a describir quiénes de manera especial van a sufrir un juicio eterno en el infierno. Desde el verso 10 hasta el verso 16 vamos a leer
y después avanzamos con la ayuda del Señor. Verso 10. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Esta es la primera parte del texto. Pedro está describiendo algunas características de estos falsos y de manera particular está resaltando tres aspectos. En primer lugar, la soberbia. En segundo lugar, el adulterio, o sea, la lujuria. Y en tercer lugar, la avaricia. Estas tres características generalmente nos ayudan a ver que estas personas que se pasan por cristianos y enseñan en nombre de Cristo, en realidad son falsos, porque tienen estas tres características principales: soberbia, lujuria y avaricia. Ustedes van a ver eso, ¿sí? Por eso en el verso 10 dice que aunque Dios va a reservar a todos los injustos, los va a juzgar a todos los injustos en el día del juicio, dice la Biblia de las Américas, y especialmente, Reina y Valera en el verso 10 dice, mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. Hermanos, hay grados de sufrimiento en el infierno. No todos los que irán al infierno van a sufrir el mismo castigo. Algunos van a sufrir más que otros. Y entonces, aunque todos serán condenados, apartados de la ira de Dios, no todos sufrirán de la misma manera, sino que algunos sufrirán de forma especial, como estos. ¿Quiénes son estos? Los falsos. Los que siguen sus concupiscencias de la carne, los que desprecian la autoridad y los que dan, rienda suelta a esos deseos pecaminosos. Pedro aquí no va a describir tanto sus enseñanzas, sino su comportamiento. Estos son libertinos. Estos son los que han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Estos son los que enseñan que aunque Dios es un Dios de amor y de gracia, entonces vos, simplemente creyendo, podés vivir como se te canta la gana, dando rienda suelta a los pecados, porque Dios ya nos perdonó y hay que solamente confiar y ahora vivir como se nos place. Eso es lo que ellos no solamente enseñaban con sus palabras, sino con sus vidas. Lo primero que Pedro va a decir es que son atrevidos y contumaces y no tiemblan. Acá en la Reina y Valera dice no temen decir mal de las potestades superiores. De las Américas dice que no tiemblan de decir mal. Esa palabra decir mal, en realidad, tengo anotado aquí, es blasfemar. La palabra es blasfemeo en griego. O sea, estos son tan soberbios, son tan arrogantes, son tan engreídos,
que no tiemblan en insultar, luchar, maldecir contra las potestades superiores. Las potestades superiores existen. Son ángeles que tienen un rango, que tienen autoridad. Y nuestra lucha, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, no es contra sangre y carne, sino contra estos principados, autoridades y potestades que están en los cielos. Pero estos falsos, como son tan soberbios, no temen en enfrentar a Satanás y a los ángeles caídos. Ustedes van a ver esa característica de estos falsos. Siempre están reprendiendo a Satanás. Siempre están llamándole cómo se llama. Siempre están tratando con ellos. Siempre. La característica de ellos es esta. No temen. La soberbia. No tiemblan. O sea, ¿qué está queriendo decir Pedro? Que tenemos que ser cuidadosos. Hermanos, nosotros debemos cobijarnos bajo la cobertura de Dios y jamás enfrentar nosotros con nuestra fuerza y experiencia a los demonios, a los ángeles caídos, ni a Satanás, porque solamente bajo la cobertura de Cristo podemos reprenderlos y estar guardados de ellos. Amén. Nuestra autoridad es delegada y estamos cubiertos por Cristo. Pero estos no, estos son atrevidos. Pedro va a hacer un contraste entre los ángeles no caídos y los falsos profetas. En el verso 11 dice, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. O sea, los ángeles no caídos, como por ejemplo el arcángel Miguel, como dice Judas en su epístola, que también es muy similar al capítulo 2 de Segunda de Pedro, dice que el arcángel Miguel disputaba con el diablo por el cuerpo de Moisés. Ustedes saben que la palabra nos dice que Moisés fue enterrado directamente por Dios. Evidentemente, su, ayuda para ese entierro fue el arcángel Miguel. Fue a agarrar el cuerpo de Moisés. ¿Y quién se metió ahí? El mismo Satanás. Y miren lo que dice Judas de Satanás en el versículo 8 y 9 de su epístola, 2 o 3 páginas más adelante. Dice Judas así: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Verso 9 de Judas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces, así deberíamos también nosotros conducirnos. Amén. No ser como los falsos, que son soberbios y desprecian todo tipo de autoridad. A ellos no les gusta sujetarse, no les gusta que se les controle, no les gusta que rindan cuenta. Ellos quieren manejarse solos, tienen sus propios imperios, tienen sus propios reinos, no les interesa la sujeción. Cuando hay alguien que quiere controlar su labor, escapan para seguir haciendo lo que les place atrevidamente y de forma muy engreída. Volvamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, versículo 12, vuelve a hacer ese contraste, ¿no? Entre los ángeles, que son mayores en fuerza y no se atreven, y ellos, los falsos. Pero estos, los falsos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Hermanos, hay animales que son creados por Dios para que sean atrapados, para que sean cazados, para que de alguna forma caigan en la trampa para nuestro alimento. ¿Sí? Por ejemplo, cuando usted ve el pez y va a pescar, el pez, como es un animal irracional, o sea, no razona, cuando ve la carnada, ¿qué hace el pez? Seguramente está el anzuelo, me voy para otro lado. No, no tiene esa capacidad el pez, el animal, porque es un animal irracional, nacido para presa y destrucción. O sea que hay animales que fueron dados por Dios para que realmente caigan en la trampita, ¿sí? Asimismo, como estos animales que son para presa y destrucción,
Los falsos se comportan de forma irracional, sin entender, sin razonar, atrevidos, contumaces, y ellos sufrirán la culpa de su propio desvío. Por eso dice, perecerán en su propia perdición. Versículo 13 dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Hermanos, hay un galardón para los creyentes, pero hay un galardón también para los impíos. Todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar, y la cosecha es eterna. Y acá voy a abrir un paréntesis, permítanme. Una de las cosas que yo he, recibido de parte del Señor, de nuestro hermano en Colombia, acerca de la palabra, es que los creyentes vamos a recibir la porción en la eternidad de aquello que Dios ganó en nuestros corazones aquí en la tierra. ¿Qué significa eso? Que nuestra posición en el reino eterno va a depender de aquello que el Señor ha ganado en nuestros corazones aquí en la tierra. No es que si una persona creyente no se esfuerza, es negligente, es sensual, es carnal, comete divisiones, causa problemas, no se esforzó en la gracia, pero se salvó, se muere y va a resucitar y va a tener una posición gloriosa en el reino. No, la muerte no va por arte de magia, perdón el término, hacer que esa persona que era carnal se despierte espiritual. Nosotros vamos a recibir cuerpos glorificados, pero vamos a tener que rendir cuentas de nuestro andar delante del Señor. Por ende, hermanos, ¿cuál es el peso de gloria que tienes hoy de Cristo? ¿Cuánto Cristo ha ganado en tu corazón? Porque es eso lo que vamos a encontrar en la resurrección. Amén. Así también los injustos se van a levantar y van a recibir el galardón de su propia injusticia. Estos falsos tienen por delicia del gozar de deleites cada día, a la luz del día. Yo recuerdo ahora a Pablo en Filipenses capítulo 3, cuando está describiendo a los judaizantes en la primera parte de ese capítulo y a los libertinos en la última parte del capítulo 3, dice que son enemigos de la cruz de Cristo, su Dios es el vientre. Y ahora no recuerdo más otra cosa que decían. Se me fue de la mente. Pero la idea es que también ellos se deleitan en pecar, disfrutan el pecar, son atrevidos. Eso es lo que está diciendo también aquí Pedro en su epístola. Estos, la segunda parte del 13 dice, son inmundicias y manchas quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. ¿Comen con vosotros? ¿A qué se está refiriendo? Algunos hermanos entienden la cena del Señor. Otros entienden las comidas de los santos. O sea, los santos tienen comunión en sus casas, comidas sociales, donde hay compañerismo, donde hay comunión. Y en esas comidas se introducen los falsos y se recrean en sus errores. Así que, hermanos, tenemos que estar atentos. Sí, hoy tenemos ágape, así que ya veo que en el ágape vamos a estar ahí. ¿Quién será? ¿Verdad? Pero, hermanos, más allá de este chiste, debemos estar atentos, no confiarnos en las apariencias, porque dice que ellos niegan la eficacia de su fe por causa de su conducta, ¿sí? Sus malas obras, son réprobos en cuanto a la fe. En las comidas están recreándose en sus errores, soberbios, inmorales. El verso 14 nos habla del pecado de lujuria de estos. Dice que tienen los ojos llenos de adulterio. O sea, ven a una mujer que no es su mujer y la ven como una candidata para adulterar. Hoy en día pululan las manifestaciones de vicios que tienen que ver con las redes sociales. Estas personas son esclavas de pornografía y cometen constantemente adulterio con sus ojos y sus corazones. No son, como dice la palabra del Señor, que tienen que ser los hermanos, sobre todo los que están liderando, maridos de una sola
mujer. Que sus ojos, su corazón, su mente sean para sus propias esposas. Estos tienen los ojos llenos de adulterio. Hermano, está diciendo que son manchas e inmundicias. Es siempre un contraste muy grande con lo que el creyente debe ser. En el capítulo 3 de esta epístola, al verso 14, Pedro dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Es así que tenemos que procurar ser hallados por el Señor. Pero estos son manchas, son inmundicias, son soberbios y tienen los ojos llenos de adulterio. Lo que dice después de los ojos llenos de adulterio es que no se sacian de pecar. No se sacian de pecar. Quieren seguir pecando, seguir pecando, seguir pecando. Recordemos: soberbia, lujuria y avaricia. Atención, aquí hay una palabra que dice en el verso 14: seducen a las almas inconstantes. Primeramente, ¿quiénes son las almas inconstantes? Las almas inconstantes, la Biblia de las Américas dice las almas inestables. ¿Quiénes son las almas inestables, las almas inconstantes? Son probablemente aquellos creyentes que después de haber nacido de nuevo no son diligentes en añadir a su fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. No crecen en la gracia, se conforman con haber sido redimidos por el Señor, no se esfuerzan en la gracia, no se ejercitan con los medios de gracia y permanecen en un estado de inestabilidad, de inconstancia, de inmadurez, de niñez, y lastimosamente son presa fácil de los falsos. ¿Quieres dejar de ser presa fácil de los falsos? Esfuérzate en la gracia. Levántate de ese estado en el cual estás y ocúpate en tu salvación con temor y temblor, ejerciendo la voluntad y la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Estos observan a las almas inconstantes, los apáticos, los que tienen un pie aquí, un pie allá, los que se enfrían, los tibios. Son creyentes, pero no han crecido, han permanecido en su estado de niñez. Esa palabra seducen es deleazo, y la idea es entrampar, engañar, los cazan. Esa palabra, hermanos, es lo que, digamos, está mostrando lo que está en el corazón de los falsos. Ellos realmente están maquinando trampas y engaños para hacer caer en sus errores a las almas inconstantes. Santiago decía que el hombre de doble ánimo no piense que pueda recibir algo del Señor. Tiene que pedir con fe, porque el que pide como dudando, no piense que va a obtener algo del Señor. ¿Queremos ser almas inconstantes? No. Queremos ser almas firmes. El deseo del apóstol Pedro es afirmar a estos creyentes en la fe para que no sean arrastrados por el error de los inicuos. El verso 17 del capítulo 3 dice así: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. El deseo de Pedro es afirmarlos en la fe cristiana, en la doctrina que el Señor nos ha dado una vez y para siempre. Y para eso necesitamos sudar. Sí, necesitamos sudar. El pañuelo no sirve para guardar el don, eso lo decía nuestro hermano Gino, y ponerlo debajo de la tierra, sino sirve para ¿qué? Para secar el sudor por el esfuerzo en la gracia. Sudor santo, no sudor de la carne. Amén. Hermanos, aquellos hermanos y hermanas que no se esfuerzan, que no son diligentes, no crecen. No se puede crecer sin esfuerzo en la gracia. Hay que estudiar, leer, apartar tiempo, ver menos tele, ver menos redes sociales, tomar decisiones. ¿Para qué? Para crecer, para estar cerca del Señor. De otra manera, no vas a crecer. Aunque le pida al Señor todos los días crecimiento, no vas a crecer. Porque depende, realmente, hermanos, depende de tu decisión. Los que son inconstantes e inestables es por culpa de ellos.
no es por culpa de Dios. Así como los que se van al infierno, no es culpa de Dios, es culpa de ellos. Amén. Ayúdanos, Señor, en este trabajo. El Pedro está queriendo afirmarlos. En su primer capítulo de la epístola, dice Pedro, al verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aleluya. No caeréis jamás. He encontrado a un hermano ahí en la comunión en Colombia, un hermano de Costa Rica, hace 50 años que está casado con su esposa y creo que tiene 50 o 60 años de creyente y está firme en la fe. Ha permanecido firme. El Señor lo ha guardado de caída, como dice también al final de su epístola Judas, que tiene el poder para guardarnos sin caída. Amén, hermanos. El Señor tiene poder para guardarnos sin caída. No sin pecado, no sin pecado, sin caída. ¿Qué significa caer? Salirnos del camino de la fe. Dejar de confiar en Cristo. Ser arrastrados por los falsos profetas. ¿Sí? Ese es el sentido del caer. Amén, hermanos. Ojalá que no suceda y eso va a depender mucho de nuestra obediencia. Seducen a las almas inconstantes. Verso 14, volvemos ahí en el capítulo 2. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Esa palabra habituado es gimnazo, de donde viene la palabra gimnasio. O sea, tienen el corazón ejercitado ¿en qué? En la codicia. O sea, en el engaño. Otros traducen la avaricia, otros traducen el fraude. Para mí la mejor traducción sería en el fraude. O sea, engañan a las almas inconstantes y están acostumbrados y están entrenados y son expertos en el arte de engañar. Están habituados. Hermanos, ¿cómo vamos a dejar que los falsos se entrenen y tengan un corazón habituado en el gimnasio ejercitándose para mal y nosotros negligentes sin hacer ejercicio para el bien? Ejercítate en la piedad, ¿verdad? Le decía el apóstol Pedro a Timoteo, ¿sí? Tienen el corazón ejercitado, habituado a la codicia. Son hijos de maldición, ineludiblemente, inevitablemente, estos son hijos de Satanás. Pablo decía en su epístola a los Gálatas, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os predicara un evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema. Y él lo repite. O sea, maldito significa, anatema significa que está bajo el juicio de la ira de Dios, está condenado y son hijos de maldición. Pero hermanos, el evangelio nos dice que hubo uno que estuvo colgado en un madero desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, sufriendo en agonía, 6 horas colgado en un madero, para hacerse maldición por nosotros, para que nosotros por la fe en Él pudiésemos ser bendecidos. Ya no hay condenación ni maldición para los que están en Cristo Jesús, porque Él se hizo pecado y Él se hizo maldito por nosotros. Pero aquellos que no creen, aquellos que rechazan, todavía están bajo la maldición de Dios. Señor, esta mañana, si aún no has conocido de su gracia, puedas arrepentirte y salir de ese estado de maldición para pasar al estado de bendición por la fe en Jesús. Soberbios, adúlteros. Ahora el verso 15 habla de la avaricia. Dice, han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Recordamos ahí en Números capítulo 21, 22, el evento de Balaán, un falso profeta. ¿Sí? No era un profeta de Dios, era un falso. Y fue reprendido por una mula o por una burra.
con voz de hombre, y él le respondió. Estaba tan enceguecido este hombre porque amaba el premio de Balac que no se dio cuenta que estaba hablando con un animal. Así son estos. Estos son tan falsos, están tan enceguecidos, no por las ovejas, sino por la lana de las ovejas, por el dinero de las ovejas, para llenar sus bolsillos de dinero, que no se dan cuenta de que se están dirigiendo en contra del mismo Señor. Y sufrirán pena de eterna perdición. Avaros. Siempre hablan de dinero. Siempre miran a las mujeres con deseos sexuales ilícitos. Siempre llaman la atención sobre ellos mismos. Soberbios, lujuriosos y avaros. ¿Ya se dan cuenta quiénes son? Mírenlos. Ahí están en las redes sociales y a veces están entre nosotros. Cuidado. Cuidado con los falsos. A partir del versículo 17 vamos a leer hasta el verso 19. Pedro continúa describiendo tanto el destino como la presa o las víctimas de los falsos. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Hermanos, uno cuando tiene sed va a una fuente y se encuentra que no tiene agua. Uno tiene hambre, va a un árbol y se encuentra que no tiene fruto. Uno está deseando que llueva y ve una nube que finalmente va a traer agua y pasa llevada por el viento, porque no tienen la realidad de lo que aparentan. Estos falsos son fuentes sin agua. No tienen la realidad de lo que dicen, de lo que predican. Tienen apariencia de ser creyentes. Tienen apariencia de tener la solución a los problemas. Tienen apariencia de tener al Cristo, pero en realidad no tienen nada. Y por ende siempre te van a dejar en la calle, te van a desilusionar. Yo he tenido la experiencia de que una familia entera que estaba en la vida de la iglesia fue arrastrada por uno de estos. Y fueron todos con esta persona que era un líder en esa familia. Y lastimosamente hoy están perdidos. Perdidos, destrozados. Una familia completamente destrozada por culpa de estos falsos, y también como juicio, hermanos, de aquellos que buscan como comezón de oír a los falsos. El hermano Paul Washer dice que es un juicio. Los falsos son un juicio para los creyentes, para las personas que no tienen el deseo de oír la palabra del Señor, apartan el oído de la verdad, tienen comezón de oír y se amontonan maestros para darles de comer aquello que ellos quieren. ¿Por qué hay tantos hoy? Porque hay tanta gente que quiere escuchar porquería. ¿No les gusta escuchar la palabra? No, esto es muy legalista, muy religioso, versículo por versículo la palabra. No, vamos a entretenernos, vamos a escuchar, vamos a hacer así, vamos a ganar esto y vamos a ganar aquello. Ay, Señor, yo lo tengo, lo declaro. Todo lo que sabemos. Todo ese circo que realmente cansa y que ofende a Dios y que hace mucho daño. No tengamos temor de denunciarlo. Amén. ¿Qué vamos a tener miedo de denunciar la verdad? No vamos a tener miedo. Son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta. Hermanos, ¿qué es lo que les espera a ellos? La más densa oscuridad está reservada por un tiempo, para siempre. Ahí vemos, evidentemente, en el infierno hay lugares oscuros, pero hay lugares más oscuros que otros. Y ahí estarán para siempre estos, si no se arrepienten. Hablando palabras infladas, viste el verso 18, y vanas, otra vez esa palabra, seducen, engañan, entrampan con concupiscencias de la carne y disoluciones. ¿A quiénes? A los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea, aquí hay otro grupo de personas que muy probablemente son los recién convertidos.
Ay, 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 estos falsos que buscan a los recién conversos, como todavía no están fundamentados en la doctrina, como todavía no tienen, digamos, el ejercicio de la fe, entonces rápidamente quieren desviarlos para arrastrarlos al error. Seducen, entrampan, engañan a los recién convertidos. Por eso es importante que los recién convertidos reciban la instrucción desde el comienzo de su vida cristiana. Hermanos, la gran comisión es: id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos primeramente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles. Tiene que haber un discipulado, una enseñanza para fortalecerlos, afirmarlos en la fe, y que aunque son jovencitos y nuevecitos en la fe, no sean presa fácil de los lobos rapaces. Entonces estamos viendo los engañadores y la presa, las víctimas de estos engañadores. Los creyentes inconstantes, ese no es niñez, esa carnalidad. No crecer después de 40 años de creyente es pecado. No es infantilismo normal, digamos, es infantilismo carnal. Pero no tener madurez después de haberse convertido apenas es normal, porque uno se convierte apenas. Por eso la Biblia de las Américas traduce este texto 18 así: hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Creyentes nuevos. Otros hermanos entienden que son personas que están cansadas de su vieja vida, que están cansadas de su pecado, se acercan a la vida de la iglesia, todavía no han nacido de nuevo y están ahí, y el enemigo los quiere atrapar para que abandonen el camino recto. Podría ser también. Así que esta mañana te digo, si estás acá escuchando la palabra del Señor hace algún tiempo, no abandones. No abandones el camino, persevera. ¿Saben lo que le dijo el Señor a los judíos en el capítulo 8 de Juan? Que habían creído en Él. Los judíos que habían creído en Él. ¿Saben lo que le dice el Señor? Si permanecéis en mis palabras y mis palabras permanecen en vosotros, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Antes les dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Habían creído, pero el Señor, ¿qué les dice? Como conocía y no se fiaba de nadie porque conocía el corazón, les dice: perseveren. Capaz ya creíste en Dios, ya creíste en la doctrina acerca del Evangelio, ya no sos un ateo, sos un creyente. Pero ahora persevera en la palabra del Señor para que llegue ese momento donde tú decidas nacer de nuevo, pasar de muerte a vida y no abandones ese camino recto en el cual estás transitando que te lleva a la vida eterna. No abandones. Seducen con todo tipo de artimañas y soluciones de la carne a los que recién se habían escapado de los que viven en el error. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. Verso 19. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Hermanos, solamente en Cristo somos verdaderamente libres. Él nos libró de la condena, de la condenación eterna. Él nos libró no solo, hermanos, de nuestros pecados pasados, sino también del poder del pecado. En Cristo tenemos el poder y somos libres de vencer contra la lujuria, contra la soberbia, contra el chisme, contra la corrupción, contra las inmoralidades sexuales. Tenemos el poder de vencer porque en Cristo somos capacitados por el Espíritu para vencer. Ellos prometen algo que no tienen. Los últimos versos, del 20 hasta el 22, vamos a hablar de este destino y de esta forma de apostasía que habla el apóstol Pedro. Yo creo acerca de los falsos profetas. Dice ahí en el verso 20: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero.
Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Probablemente algunos entienden que aquí se podría estar refiriendo a las víctimas de los falsos, a los creyentes o a las personas que estaban en ese camino. Yo creo que acá no se está refiriendo a ellos, se está refiriendo a los falsos. Estos, habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo, evidentemente se escaparon de la corrupción del mundo por un tiempo a través del conocimiento intelectual de las verdades del Evangelio. Pero ¿qué pasó? Una vez que escucharon el Evangelio y una vez que vieron las demandas del Evangelio, porque el Evangelio no te llama solo a arrepentirte de una vida de pecado, sino te llama a vivir una vida santa hasta que el Señor vuelva, negándote a ti mismo. Cuando ellos escucharon el conocimiento del Evangelio que demanda todo de nosotros, decidieron abandonar esa verdad y volverse atrás. Primera de Juan capítulo 2 versículo 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por ende, hay personas que están en el medio, están en el ambiente, están corriendo el camino recto sin todavía nacer de nuevo. Y llega un momento cuando son confrontados con la verdad, con su pecado, para abandonar ese estilo de vida, abandonan y vuelven atrás a sus pecados antiguos, y ahora el estado de ellos es peor de aquel que tenían antes de conocer el Evangelio. Porque al que más se le da, más se le va a demandar. Es terrible. Tienen más esperanza aquellos que aún no han oído el Evangelio claramente que aquellos que ya lo han oído y han abandonado el camino y se volvieron atrás. El estado de ellos es peor. Por eso dice Pedro: mejor para ellos que no hubiesen conocido. ¿Pero por qué? Porque lo conocieron y lo abandonaron. Miren lo que dice el Señor en Mateo capítulo 12. Vamos terminando, hermanos. Les decía que hay estados de sufrimiento en el infierno. Mateo capítulo 12, en el versículo 43, miren lo que dice el Señor de su propia generación que lo estaba escuchando. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida, adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ahora miren cómo concluye el Señor: así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué está diciendo el Señor? Esta mala generación es la generación que vio al Señor con sus propios ojos. Vieron sus milagros, escucharon sus enseñanzas, vieron al Rey de Gloria, y ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Ellos son comparables a una persona que es liberada de un espíritu malo. Está mejor la persona, pero después de un tiempo ese espíritu malo trae otros 7 peores que él, y ahora tiene 8 espíritus malignos dentro. Eso es lo que le sucede. Ese es el estado de aquellas personas que escuchan el Evangelio, que conocen las doctrinas acerca de la persona y la obra de Cristo, y vuelven atrás, lo abandonan. En el capítulo 11, siempre de Mateo, verso 21, Jesús dice así:
Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo, atención, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Terrible. Hermanos, el infierno es real, es eterno, pero el grado de sufrimiento no es igual para todos los impíos. Hay algunos que van a sufrir más que otros eternamente. Así como en el cielo, hay algunos que van a estar más cerca del Señor que otros eternamente. John Wesley era muy amigo de Whitefield, George Whitefield. Ellos hacían parte del club de los santos. O sea, ellos se empeñaron a vivir una vida santa. John Wesley predicaba el evangelio, pero aún no había nacido de nuevo. Después el Señor se le reveló, se salvó y empezó a vivir aquello que predicaba. Y Whitefield también predicó, y hermanos, incendiaron literalmente con el fuego del Espíritu Santo y el poder del evangelio naciones enteras. Eran amigos. Cuando muere Whitefield, como hubo una controversia entre ellos, porque Whitefield creía en la soberanía de Dios y en la elección, en la predestinación. Y Wesley le decía, no, estás equivocado, ¿sí? Así que tuvieron mucha controversia por eso, se distanciaron por un tiempo, pero después volvieron a estar amigos, se respetaban, trabajaban juntos, predicaban el evangelio. Cuando muere Whitefield, Whitefield manifestó antes de su muerte que Wesley tenía que predicar en su velorio, y Wesley predicó. Al terminar la predicación, Wesley, una señora se acercó y le preguntó a Wesley, hermano Juan, ¿usted piensa que va a ver a Whitefield en el cielo? Porque ella sabía que se habían peleado mucho. Y Wesley le dijo, no, la verdad que no. O sea, no se salvó. No. No lo voy a ver. Porque Él va a estar tan cerca de nuestro amado Señor Jesús por su santidad, por su esfuerzo, por su predicación. Fue un hombre tan santo que va a estar tan cerca del trono de la gracia que yo no lo voy a ver del lugar de donde voy a estar. O sea, Wesley entendía que van a haber porciones y grados de recompensa diferentes. Hermanos, qué maravilla. Si hoy todavía no has nacido de nuevo, aunque seas un mínimo en el reino de los cielos, pequeñito, salva tu alma por medio de creer en Jesús. No abandones el camino. Que no te suceda lo que le ha sucedido, lo que dice el proverbio. El perro vuelve a su vómito. ¿Por qué vomita el perro? Se siente mal, ¿verdad? No digiere lo que come y devuelve su alimento. Pero está un poco mejor y después de un tiempo va a comer de vuelta su vómito. Y está peor que antes. Los perros, los cerdos eran animales inmundos para los judíos. Por ende, la cerdita que vos la lavás, la limpiás, la duchás, la perfumás, externamente está limpia, hasta le puede poner un trajecito con una corbatita, tac, 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 la cerdita. Pero al final la cerdita la dejás tiempo sola, ahí con su perfume, su ropita. ¿Y qué va a hacer? Va a buscar el barro. Va a buscar para revolcarse en el barro. Porque aunque ella externamente la adornaron y la cambiaron, nunca recibió una nueva naturaleza. No nació de nuevo. Siempre su naturaleza la atrajo a la inmundicia de la cual por un tiempo se apartó para volver y estar en un estado peor. ¿Estás acá hace un tiempo escuchando la palabra? Capaz has dejado la borrachera, el cigarrillo, la pornografía, la corrupción y estás buscando del Señor, estás escuchando la palabra de Dios. No abandones el camino.
Persiste, persevera y cree en el Señor Jesús y serás salvo. Que no te suceda lo que le ha sucedido a estos falsos, porque tu estado será peor del que tenías antes de conocer el Evangelio de Jesús. Así que cree en el Señor Jesús. Y hermano, hermana, que ya sos creyente, ya no sos un cerdito. Ya tenemos la nueva naturaleza en Cristo. Ya no somos perros. Somos hijos de Dios, redimidos por su sangre. Salgamos de nuestro estado de inestabilidad, de infantilismo eterno, en el cual muchas veces nos encontramos y seguimos lastimosamente siendo presa fácil de los falsos. Que podamos pasar a otro nivel, que es el nivel de la madurez y del conocimiento del Señor, para no solo ya no ser arrastrados por los falsos, sino salvar a aquellos que están siendo arrastrados. Necesitamos hermanos y hermanas firmes en la fe, que adviertan, que salven, arrebatándolos como del fuego a aquellos que están cayendo en las garras de estos falsos, que hay muchos y que pululan, como dijo Irán. Ese término me quedó en su predicación la semana pasada. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que podamos aplicar esta palabra a nuestros corazones. Que esta palabra pueda, Señor, llevarnos a la acción, que podamos tomar la decisión de crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que salgamos de nuestro estado de niñez y que seamos diligentes en añadir a nuestra fe todas tus virtudes para conocer mejor tu persona, tu palabra, tu obra en nosotros por experiencia. De esta forma estaremos afirmados en la fe y perseveraremos hasta el fin y no seremos arrastrados por los falsos. Podremos reconocer fácilmente que el enemigo está trayendo a sus emisarios, a sus ministros que engañan con toda artimaña. Los vamos a reconocer, los vamos a denunciar, nos vamos a proteger contra ellos en ti. Señor, guárdanos de la soberbia de los falsos. Guárdanos de la lujuria de los falsos. Guárdanos de la avaricia de los falsos. Ayúdanos a ser simples, humildes. Señor, dadivosos con lo que tú nos das. Y a ser hombres y mujeres, niños, familias enteras, santos en santidad, en tus manos santas. Señor, así queremos que tú nos encuentres. Señor, tú vendrás pronto y quieres arrebatar una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Señor, que estemos preparados para ese día. Señor, bendice tu palabra esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.